Buenos días, queridos hermanos, querida iglesia, queridos oyentes. Qué bendición podernos reunir este día domingo. Dios es bueno. Quisiéramos continuar con la serie que hemos estado compartiendo del Salmo 46. Hoy es la serie número 6. Y yo quiero titular a esta predicación un llamado a ver las obras poderosas de Jehová. Un llamado a ver las obras poderosas de Jehová. Quisiera brevemente remarcar cuál es el objetivo de este mensaje. Quiero que mis oyentes puedan tener claro cuál es el objetivo de este mensaje. Y uno de los objetivos es que entendamos que para Dios traer paz a una nación o a una persona, primero tiene que traer destrucción. Fíjate bien. Para Dios traer paz a una persona, a una nación, primero tiene que traer destrucción o desolación. Que Dios antes de construir, primero destruye. Fíjate bien. Dios antes de construir, primero destruye. Y que antes de Dios sembrar, primero arranca. Con ese objetivo ya claro, yo quiero dar un breve repaso a todo lo que hemos estado viendo anteriormente. Y la pregunta que queremos hacernos es, ¿por qué este salmo ha alentado tanto en el pasado a muchos? ¿Cuál es la razón por la cual este salmo ha alentado a muchos en el pasado? Bueno, la razón es obvia. Este salmo está lleno de Dios y de sus promesas. Este salmo está lleno de Dios y de sus promesas. Y es obvio que donde Dios está y donde sus promesas están y son creídas, eso produce grandes efectos, aliento en la vida de los que lo hacen. Vamos a poner un ejemplo. Suponte que tú tienes una enfermedad incurable. Nadie en el mundo te la puede curar. Y hay un médico inteligente que descubre la cura y te da la receta. Lo único que tú tienes que hacer es obedecer para curarte. Porque la medicina puede ser muy excelente. Puede ser muy eficaz. Pero si tú no obedeces en tomártela, realmente nunca va a haber efecto en tu vida. ¿Sabes que así es este Salmo 46? Este Salmo 46 está tan lleno de Dios, tan lleno de las promesas de Dios, es tan efectivo para este tiempo turbulento que estamos viviendo, que si tú, querida iglesia, lo lees, lo meditas, con un corazón humilde y necesitado, no te garantizo yo, sino la misma palabra te garantiza que serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que leamos parte de este salmo. Dice el Salmo 46, versículo 1 en adelante. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Quiero dar una breve aplicación de lo que hemos expuesto. Fíjate en el último versículo, porque fue el mensaje último que dimos. Fíjate en el último versículo lo que dice. Habla de el bramido, que en medio del bramido de las naciones, de la confusión, del tambaleo de los reinos, fíjate bien, de las naciones y de los reinos, aquí hay algo que dice, la voz de Dios está trabajando. Fíjate bien. Voy a volver a repetir porque es importante. En medio del bramar de las naciones, en medio de la conmoción de las naciones, de la angustia, en medio del tambaleo de los reinos, hay algo que debemos de notar y es que la voz de Dios está trabajando. Dice que la voz de Dios derrite la tierra. Él no cesa de obrar. Él derrite la tierra. ¿No te alegra, querida iglesia, querido hermano, el saber que en medio de nuestra situación su palabra está trabajando? Su palabra en medio de esta situación que estamos viviendo, de esta pandemia, que no podemos salir libremente, la palabra de Dios está trabajando. Está trabajando en tu vida, está trabajando en mi vida, en la vida de nuestros hijos, en la vida de tu esposo, de tu esposa, en la vida de tus familiares que están lejos de Dios. Dios está trabajando y en medio de este mundo Dios está trabajando. La voz de Dios no pierde el tiempo. En medio de la conmoción derrite la tierra. Yo creo que también tú que estás lejos de Dios y me estás oyendo, la palabra de Dios está trabajando en tu vida, como no nos imaginamos. Quiero darte dos ejemplos calientitos, como decimos, de cómo la palabra de Dios está trabajando. Voy a ponerte ejemplo de dos hijos pródigos de nuestra congregación. Hay dos hermanos que en mi capacidad de percibir, yo estoy seguro que ellos son hijos de Dios, nacidos de nuevo. Hace 2 años ellos se alejaron de la iglesia y se fueron. Era imposible traerlos. Pero este mes de mayo, yo recibí una llamada de ambos. Y me dice, hermano, sí, estoy oyendo sus mensajes. ¡Qué alegría! Y me dice uno de ellos, y al nomás, hermano, que volvamos, que haya apertura de congregarse, yo voy a regresar a la iglesia a congregarme. Y así me dijeron eso los dos. ¡Qué alegría! En medio de la conmoción, en medio del tambaleo de los reinos, la voz de Dios derrite la tierra. Dios no pierde el tiempo, Dios no está nervioso, Dios no está preocupado como los presidentes o nosotros mismos. No, Él está trabajando fuertemente. Y ahora queremos entrar ya de lleno al mensaje que vamos a ver ahora. Veamos el texto.
que vamos a escudriñar ahora. Yo quiero titular a esta parte es la obra de hacer asolamientos para luego hacer cesar las guerras y traer la paz. La obra de Dios de hacer asolamientos para luego hacer cesar las guerras y traer la paz. Mira lo que dice el Salmo 46, versículo 8 y 9. Venid y ved las obras de Jehová, venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Recordando nuestro objetivo, ¿te acuerdas del objetivo que yo dije que quedara claro? Ahora vamos a volver a remembrarlo. Para Dios traer paz a una nación o a una persona, primero tiene que traer destrucción o desolación. Para Dios traer paz a una nación, a una persona, primero tiene que traer destrucción o desolación. Para Dios construir, primero tiene que destruir. Para Dios sembrar, primero tiene que arrancar. Ahora, dice que Dios asola, así dice el versículo, que ha puesto asolamiento en la tierra. ¿Qué significa asolamiento? ¿Qué significa asolar? Significa desolación, destrucción completa de un edificio o territorio, de manera que no quede nada en pie. Fíjate, eso es desolar, que no quede nada en pie. Derriba. Horror, ser objeto de horror, también eso significa desolar. Contextualicemos un poco estos dos versículos. Veamos el contexto de este texto. Fíjate que el contexto de este texto es cuando el rey Sennacherib, un rey poderoso, sanguinario, como un terremoto, como un tsunami, rodeó a la ciudad de Judá y se la iba a tragar. Y en medio de esa conmoción, ¿sabes? Dios apareció. Y Dios dijo, no, yo habito aquí. No te preocupes, rey. El rey Ezequías. No te preocupes. Yo voy a hacer un asolamiento aquí. Y este rey no va a tirar ni una flecha, ni va a poner baluarte a la ciudad, porque yo la voy a librar. Y dice la Biblia, entonces el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, un completo asolamiento. Ahí estaban tendidos todos los cadáveres. Dios asola la tierra y trajo la paz. Quema los carros, quiebra la lanza y trae paz a Jerusalén. Fíjate que los asolamientos que Dios ha hecho en la historia, vamos a ver un poco, y también en el futuro. Dios asoló a Egipto y a Faraón. Le envió 10 plagas. Lo dejó asolado. Dios asoló a Egipto para traer paz
y salvación a su pueblo. ¿Te parece interesante eso? Que antes de construir Dios derriba, antes de traer paz, Dios desola. Dios desola las naciones. Dios no es como nuestros presidentes o nuestros gobernantes que tratan de hacer las paces con las otras naciones. No, Dios decide que las va a asolar y las va a construir. Fíjate que Dios en un futuro, según Ezequiel 39, 9 y 10, va a asolar, a destruir a las naciones que atenten contra Israel y va a traer la paz a Israel. Dice que Israel va a pasar 7 años quemando carros, quemando lanzas, quemando espada, pertrechos de guerra, en el lenguaje de la Biblia. Ahora, quiero dar algunas aplicaciones para nuestra vida. Algunas aplicaciones y algunos ejemplos de cuando Dios desola, pero luego trae la paz. Porque tú estarás ahí, una ancianita estará ahí y dice, ¿en qué se aplica? ¿Cómo puedo yo entender el mensaje para mí hoy? Y por eso voy a tratar de hacerlo. Te voy a poner un ejemplo. Había una vez un endemoniado gadareno de Gadara. Ese endemoniado cayó tan bajo para luego tener paz y conocer al príncipe de paz. El pecado esclaviza y hiere. Este hombre dice que andaba hiriéndose, gritando, esclavo por el pecado. El pecado esclaviza y hiere. El pecado es un engaño. Quizás esté hablando en este momento a alguien que por su pecado en contra de Dios, Dios te ha desolado y te ha entregado a la esclavitud del vicio, del licor, la droga, el adulterio, la inmoralidad sexual, la pornografía. Dios te ha desolado. Dios te ha desolado y entregado al engaño y al vacío del pecado. Aquello que tú creías que te iba a saciar, te iba a ayudar, te iba a llenar. Dios te entregó, te desoló y te derribó. Y te dijo, para que entiendas. Pero ese que ha desolado, ese que desoló a ese hombre gadareno, con permitirle que tuviera 5,000 demonios adentro, ese lo buscó y lo restauró y trajo paz a aquel hombre y lo hizo un evangelista. ¿Sabes? Ese mismo Dios que te ha desolado a ti, por cuanto lo rechazaste, por cuanto no lo quisiste a Él, sino que quisiste el pecado y Él te entregó, ese mismo Dios que te desoló, que te derribó, que te arrancó, ese mismo Dios quiere traer paz a tu vida, quiere sembrar la vida de su Hijo en ti. Si te arrepientes y crees en Jesucristo, tú que me escuchas, tú que estás lejos de Dios, tú que eres un hijo pródigo, te va a pasar la del gadareno. Vas a estar en tu sano juicio y Él te restaurará, dice el Señor. Dice que otro ejemplo de desolación, había una mujer samaritana. Tuvo que caer tan bajo esta mujer con 6 maridos y ser desolada y entregada por Dios al desenfreno y a la lujuria, por pecar contra Dios y buscar la satisfacción en el placer sexual y no en Dios, para luego encontrar y conocer a Jesús, quien satisfizo su sed. Quizás esté hablando a una mujer así, ahora. Ojalá que una mujer así me esté escuchando. Oro al Señor que haya una mujer que me esté escuchando,
así como la mujer samaritana, que ha caído tan bajo en el desenfreno sexual, en la lujuria. Quizás esté hablando a una mujer así. Dios te ha desolado, mujer, por pecar en contra de Dios. Pero hoy Él te llama y te dice: el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Hoy Él te llama, querida mujer, y te dice: el que bebiere de esta agua, no tendrá sed jamás. Es decir, mujer, si te arrepientes y vienes a Jesús, Él sanará tu lujuria y te dará nueva vida. Y no vivirás para ti misma, vivirás para ser una evangelista, como lo fue ella. Para contarles a otros que hay alguien que sana la lujuria de raíz. Hay alguien que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Otro ejemplo de desolación, el ciego Bartimeo en Marcos 10. En su desolación, Bartimeo llegó a ser un ciego solo, tropezando, desesperado, mendigando y dependiendo de los demás para poder vivir. Así vivía Bartimeo. Pero en su desolación llegó Jesús y le dio la vista y gozo, y seguía a Jesús en el camino. Quizás estaré hablando a un hombre o mujer que por su pecado ha nacido ciego espiritualmente y ha tropezado en las tinieblas de esta vida, buscando fuera de Cristo el pan y el consuelo para su vida. Hoy puede ser un buen día donde Jesús te llame: querido Bartimeo, querida Bartimea, y te sane esa vista, te abra los ojos para que veas en Jesús el único tesoro valioso el cual sacia y en el cual debes de poner tu confianza. Un cuarto ejemplo que yo quiero ponerte de desolación y restauración. Fíjate que en el pueblo de Israel, en el tiempo del rey Saúl, habían 400 hombres y más, pero la Biblia habla de estos. 400 hombres que habían puesto su confianza en Saúl como rey, en que ese Saúl les traería prosperidad, ese Saúl les traería paz, les traería bienestar a sus almas y a su país. Y sabes que Dios desoló a estos hombres por haber puesto la confianza en Saúl. Y estos hombres terminaron desolados. ¿Sabes cómo terminaron? Afligidos, endeudados y amargados. Pero en esa desolación conocieron a David, que es tipo de Cristo. David estaba en una cueva. Y fueron a esa cueva. Se rindieron al señorío de David. Lo hicieron jefe de ellos. ¿Y sabes que David los restauró? Y después esos 400 que eran afligidos, endeudados y amargados de espíritu, que nadie daba nada por ellos, fueron llamados los valientes de David. Quizás esté hablando a un hombre, a una mujer que ha puesto su confianza en algún político, en algún pastor, en algún líder prominente. Y por tú haber puesto tu confianza, tu fe en un hombre, porque maldito, dice la Biblia, el que confía en otro hombre. Y por tú haber puesto tu confianza en hombre, Dios te desoló. Y terminaste no solo endeudado, sino afligido, desilusionado.
Hoy el Señor te dice, ven a Jesús. Y si te arrepientes, en Él encontrarás lo que has buscado en los hombres, en los políticos, en los líderes o en los pastores que te han defraudado. Hoy es un buen día para que tú vengas a ser restaurado. Querida iglesia, quiero concluir con esto. Iglesia y creyentes amados, pónganme atención por un momento. Quiero decirlo con todo mi corazón lo que voy a decir. Dios nos ha desolado en este año con esta pandemia. Y nos ha cerrado las puertas de las iglesias. Ni una iglesia está abierta ahorita. Porque Él es un Dios santo. Y no está agradado con muchos de nosotros, con muchas de las iglesias. Porque le hemos estado ofreciendo una adoración que no es limpia. Una adoración que está manchada con nuestros rencores del ayer. Una adoración que está manchada, contaminada con pecados ocultos. Y Dios ha callado. Pero con esta pandemia, Él nos ha desolado. Y Él nos ha cerrado los templos. Oh iglesia, amados creyentes, traigamos palabras de ruego al Señor, como lo dice el profeta. Traigamos palabras de ruego al Señor, que nos cambie nuestra manera de adorar. Para que cuando volvamos, le podamos ofrecer una ofrenda limpia al Señor, como Él es digno. No que no vamos a ser pecadores, pero es una ofrenda sin mancha. Es una ofrenda transparente, que no esconde nada. Que sea una ofrenda limpia, agradable a Dios. Oremos, hermanos, que no volvamos los mismos. Y que volvamos, como dice el Salmo 51, 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, hemos tratado la manera, con tu gracia, con tu ayuda, de presentar una serie más de este salmo. Señor, pero esta última asolación yo quiero tomarla para mí y quiero que mis hermanos, quiero que muchas iglesias, incluyendo la mía, nos arrepintamos, Señor, del pecado, de la ofrenda llena de pecados ocultos, llena de altivez que hemos estado ofreciendo ante tu altar. No hemos sido humildes. Señor, perdona, ayúdanos y trae a los hijos pródigos, Señor, que podamos ser un ejemplo para ellos. En el nombre de Jesús, que así sea. Dios te bendiga. Comparte este mensaje con otros para que sean bendecidos. Dios te bendiga, querida iglesia y oyentes. Amén. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque no